Bien amigos, ahora nos acompaña en el set Ricardo Zumalabia, escritor peruano cuya obra nos remite al siglo pasado, a su primer libro Habitaciones, y que recientemente ha publicado el libro No somos nosotros, una especie de híbrido entre novela, diario, en fin. Ya vamos a conversar sobre esto. Muchas gracias Ricardo por Claro, no, estar muchas aquí. gracias por la invitación, contento de estar aquí. Parece que hay un despertar de la microficción en el Perú. Hay dos estudios críticos recientes y hay una producción también más o menos significativa, digamos, en los últimos años. Bueno, en realidad estamos hablando de un auge aquí en el Perú, o sea, reciente. Exactamente, Más sí, que sí, auge, sí. digamos, un despertar. Un despertar. Todavía Un no despertar. llega, no podemos hablar de auge, un despertar. Pero hay un desarrollo en otros países del continente ya de mucho tiempo. Mucho más largo, Claro, mucho sí. más largo. O sea, realmente si rastreamos histórica, en el caso del español nada más, ya en la época del modernismo, Bueno, Gómez de la Serna quizás. claro, también bajo ese influjo, desde finales del 19, principios del 20 ya hay una narrativa breve, ¿no? El mismo Vallejo también tiene prosa breve. Exacto. Lo que pasa es que en esa época nadie hablaba de microficción, o sea, no había un término para Se ha definir conceptualizado. como género, digamos, ¿no? Claro. Es un término mucho más moderno. digamos, ¿no? Exactamente. Y lo que pasa es que luego, en el caso peruano, ya desde los años finales de los 80, comienzos de los 90, ya, digamos, los de nuestra generación, empezamos a ver un poco más, con más atención a Arreola, Monterroso, Marco de Nevi por ahí. de Marco de ¿verdad? Nevi y tantos otros autores, ya empezamos a distinguir, digamos, entre cuento, ya esa prosa breve la empezamos a llamar microcuento, microrelato, y hay editoriales, hay congresos, ya hay tesis incluso que se están ya sustentando. Y lo interesante es que creo que nos hemos sumado ya a la gran movida latinoamericana, iberoamericana tendría que decir. Y eso ya nos está colocando en un buen nivel, ¿no? Quien ha ayudado mucho, por ejemplo, es el libro Ajuar Funerario de Fernando Iwasaki, por ejemplo. Así Claro, Exacto, se exacto. publica en España y eso da un gran envión. Creo que es el libro, digamos, peruano que tiene más ediciones, siendo un libro de microficción. Creo que va por la 10ª, Wow. si no me equivoco, ¿no? Eso Ahora es también. un género muy difícil, ¿no? O sea, digamos, Sí, lo que pasa es que, a ver, esto también hay mucha gente que piensa que por ser breve es fácil. Ajá. exactamente, Y se lanza exactamente, y realmente no tienen ni idea de lo que es el género. Ya eso te das cuenta cuando eres jurado, realmente... Es fácil caer en la determinas- poesía prosada a veces en vez de microficción, ¿cierto? sí. Y eso explica también justamente que, digamos, esa tendencia es natural, porque creo yo que a veces la microficción en muchos casos se acerca más a la poesía que al cuento en sí. exacto. Claro, lo que pasa O es es más al aforística también a al veces, llamarlo ¿no? microcuento, microrelato, uno piensa que la aproximación natural debe ser la narración. Así es. Pero en realidad esta prosa breve, con un carácter narrativo, es una pequeña porción de todo el gran conjunto de la microficción que incluye formas aforísticas, formas poéticas, y se va, es un género híbrido. Entonces se basa en el esencia. hibridaje, en pocas palabras. Exactamente. Así es. Exactamente, se basa en la hibridación y toma un poco fagocita, ¿no? de todas las otras formas de escritura. Aparte de practicar la microficción, también has hecho antologías de cuento peruano. La última fue Selección Peruana, Sí. que fue encargada por el Mudo. Tú que has podido, digamos, escarbar en las últimas tendencias de la narrativa relativamente joven o joven, ¿cómo ves el panorama? Yo creo que, fíjate, estamos viviendo una situación semejante, bueno, con todas las distancias que podamos establecer, con lo que sucedió en la generación del 50. Ajá. Quizás sea todavía muy pronto evaluar, pero creo que, primero, cuantitativamente, es sorprendente la cantidad de nuevos narradores. Y en el Perú, en la última década, bueno, que yo estoy ausente, se ha vivido, tengo la impresión de que se ha vivido lo mismo. Quizá por mi ausencia, al volver, he notado esa diferencia. Tu libro reciente, No somos nosotros, me ha hecho pensar un poco en que estamos en una época también en que los géneros empiezan a quebrar sus límites. Se presenta como novela, pero en realidad es un conjunto de apuntes. Es decir, creo que el texto puede merecer varias lecturas. ¿Cómo ves tú No somos nosotros? ¿En qué género está o qué está intentando o qué límites está intentando traspasar tu libro? Mira, para ser breve al respecto, justamente lo que te venía comentando acerca de la fuerte tradición que tenemos en el Perú con una novela realista, pero no es la única. Yo creo que yo me puedo insertar en toda una línea muy amplia en la narrativa peruana, que puede venir desde La Casa de Cartón, de Martín Adán, El cuerpo de Julia No, de Jorge Eduardo Eyelson, incluso, fíjate, con El zorro de arriba y El zorro de abajo, donde se incluyen
Fragmentos diarios. Claro, diarios. Ajá. Y Es cierto, y es cierto. una edición además pensada por Arguedas, entonces se propuso de esa manera. Yo me inserto, digamos, en esa línea, que no es la línea, digamos, todavía preponderante, pero para mí era una estrategia narrativa que iba muy de acuerdo con todo un proyecto que tengo yo con los otros libros que he venido publicando. Este libro se inserta como parte de un tríptico, con Que la tierra te sea leve y mientras Ajá, sigue el cuerpo. las 2 novelas anteriores, Entonces, claro. donde también Exacto. hay elementos de autoficción, crítica también a la autoficción, la hibridación me atrae mucho. Desde mi primer libro, En Habitaciones, nunca me he ceñido a un género estrictamente, incluso practicando la microficción. Si bien la practico, también, bueno, ya que por esencia es un género híbrido, también pretendo patear el tablero cada vez que sea posible, ¿no? Claro. Eso a mí me nutre bastante. Bien, Ricardo, muchísimas Muchas gracias gracias. por esta visita y esta charla. Ha sido muy iluminadora para hablar de la narrativa peruana reciente.